su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría a los técnicos asignados. Gracias. De esta manera, previo a la votación, corresponde el registro y los legisladores y legisladoras que se registran a través de las curules virtuales podrán consignar su voto respecto a esta única moción que ha llegado a la Secretaría de la Asamblea Nacional y que dio lectura a la señorita prosecretaria del Parlamento ecuatoriano. Se trata de la moción que fue presentada y expuesta durante su intervención por parte del vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico, el legislador Jorge Álvarez, quien dijo que se deben ratificar en las observaciones propuestas y que fueron aprobadas el jueves pasado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. De esta manera, mocionó la ratificación del contenido de lo aprobado por el Pleno, que aprueba las observaciones a una proforma del presupuesto general del Estado que no está sintonizada con la realidad del país, es lo que dijo durante su intervención. Decimos, se necesita antes de la votación el registro y podemos observar que están 88 legisladores y legisladoras presentes hasta este momento. En los próximos instantes, el presidente de la Asamblea Nacional cerrará este registro. Es importante indicar también, para hacer un preámbulo de lo que se está tratando el día de hoy, que dentro del plazo previsto el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional la ratificación de la proforma tal como fue presentada el pasado 21 de febrero, es decir, en la propuesta original. Por esta razón, de conformidad con el tercer inciso del artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, corresponde que la ratificación sea conocida y resuelta por el Pleno de la Asamblea Nacional. En ese sentido, también la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, expuso ante el Pleno el contenido de la proforma e indicó que asciende a los 35.536 millones de dólares, que cumplirá con los preceptos establecidos en la Constitución y la ley. Al respecto, la normativa legal también señala que la Asamblea Nacional en los 10 días siguientes podrá ratificar sus observaciones en un solo debate con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes. De lo contrario, entrará en vigencia la programación y la proforma enviadas en segunda instancia por la función ejecutiva. Y en efecto, eso es lo que señala el párrafo 2 y 3 del artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al decir que las observaciones de la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. Y en caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la Función Ejecutiva en el plazo de 10 días podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional o ratificarse en su propuesta original. La Asamblea Nacional en los 10 días siguientes podrá ratificar sus observaciones en un solo debate con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes. De lo contrario, entrará en vigencia la programación o proforma enviada por el Ejecutivo en segunda instancia. Es decir, se necesitan por lo menos 92 votos de respaldo para aprobar la moción que ha sido presentada por parte del señor asambleísta Jorge Álvarez. Antes de esta intervención, escuchamos a la legisladora Natalie Farinango, quien expuso que el presupuesto tiene coherencia con la Constitución del Ecuador. También hizo algunos cuestionamientos que se haya observado la proforma, porque dijo no se observó por sectores o por gastos como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que se buscó alterar el monto global de esta reforma. Al respecto, también es importante indicar que en el marco del pleno realizado el pasado 21 de marzo, los asambleístas enfatizaron en la necesidad de transparentar las cifras de la inversión en la lucha contra la delincuencia organizada, la inclusión de los recursos provenientes de las leyes económicas urgentes aprobadas por la Asamblea, que generan un aumento en la recaudación tributaria, rubros que no constan en la proforma. Mientras tanto, también se dio a conocer por parte del asambleísta Jorge Álvarez que el presidente se ratificó en el contenido íntegro de esta proforma. El legislador afirmó que el informe no vinculante aprobado por la Asamblea contiene las observaciones en los sectores por ingresos y egresos, contradiciendo de esta manera al asambleísta Farinango. Aseguró además que son 236 millones de dólares menos para los gobiernos autónomos descentralizados. Para las universidades en preasignaciones están condicionadas y hay una reducción de 75 millones de dólares en relación al año anterior. En Salud agregó que hay un decrecimiento de bienes y servicios por más de 267 millones de dólares. El resultado es incremento de déficit fiscal y deuda pública. Es por eso que dijo que hay que ratificarse en las observaciones propuestas. El presidente de la Asamblea Nacional ha solicitado que se informe una vez que hayan pasado estos 10 minutos que otorga la normativa para que se desarrolle este registro a través de las sesiones virtuales. La Proforma 2024 parte también de supuestos macroeconómicos sobreestimados, ya que el crecimiento son parte de las observaciones del 0.8% del PIB, no agrupa todo lo relacionado al impacto de los atrasos de parte del gobierno central sobre la economía.
la crisis de inseguridad y fenómenos naturales. En cuanto al volumen también de producción petrolera, se espera que la producción siga a la baja, condicionamientos el flujo de ingresos petroleros que se estableció en la proforma. Eso son parte de las observaciones también que se realizó en el marco de la proforma del presupuesto general del Estado. En el documento remitido por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional respecto a esta ratificación de la proforma presupuestaria, se asegura que el ejercicio fiscal 2023 presentó una desaceleración económica según la actualización de las previsiones macroeconómicas con base a la metodología de cuentas nacionales en base fija presentadas en el mes de septiembre de 2023 al Banco Central del Ecuador, que estimó que el crecimiento económico del Ecuador bordearía el 1.5%, mientras que en la actualización de la estimación con base móvil realizada por el Banco Central, el tercer trimestre del año anterior, el crecimiento interanual sería del 0,4% e intertrimestral sería del menos 1.3%, lo que da cuenta a dicha desaceleración. Además, dice que en este contexto las ventas nacionales se vieron afectadas y sobre todo la economía se vio influenciada por bajo del dinamismo del consumo de los hogares, por cuanto al ser el IVA un impuesto que se grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles en todas sus etapas de comercialización, el valor de los servicios prestados refleja esta realidad en su recaudación en el año 2023, así como una estimación para el ejercicio fiscal del 2024. En términos de gasto público, el ajuste de los sectores de educación, salud y asuntos internos presenta inconsistencias en relación al texto colocado en los justificativos de ingresos y gastos de la proforma 2024, agrega el documento, que dice además, por un lado, se menciona el fortalecimiento del equipamiento policial, pero se reduce su presupuesto, situación similar que se presenta a través del SNAI, pese al incremento y su monto se reduce en gasto de nómina. También dentro de este informe se da a conocer que en la proforma presupuestaria 2024 se asignan recursos para enfrentar el conflicto armado interno debido a la guerra contra el narcoterrorismo. Al Gabinete Sectorial de Seguridad se asignaron 3.519.34 millones de dólares, con el 4.59% del incremento respecto al presupuesto inicial de 2023. Es con lo que justifica tanto el Ministerio de Finanzas así como las entidades correspondientes de gobierno para desvirtuar lo que se afirmó en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Dentro de este mismo pronunciamiento se agrega que para el año 2023 el resultado global del presupuesto general del Estado registró un déficit superior al previsto en la proforma presupuestaria, el cual obedece a factores internos y externos, tales como el bajo dinamismo de crecimiento económico y su impacto sobre la recaudación tributaria, así como la aprobación de modificaciones legales durante el año 2023, refiriéndose a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, decretos ejecutivos y otros, que dice además debilitaron la capacidad de generación de ingresos, evaluación que estuvo acompañada de una caída de los ingresos petroleros por la disminución de la producción de los precios. Es importante indicar que también en un comunicado de prensa el Ministerio de Finanzas justificó que la proforma 2024 viabiliza la seguridad ciudadana, la educación, la salud y la protección social. Además, estos son los principales supuestos económicos que contiene la proforma 2024. El primero, uno de ellos es el Producto Interno Bruto nominal de 2024 a 121.710 millones. La inflación promedio prevista para el 2024 sin considerar el alza del IVA del 2.1%. El incremento del PIB 2024 el 0.8%, que es una proyección menor al 3% previsto para el año 2023. Por otra parte, también incluye el precio del petróleo ecuatoriano de 66,7 por barril, mayor a los 64,8 previsto en la proforma 2023. El precio de importación también derivados bordea los 94,7 dólares por barril y además la producción de petróleo fiscalizada para el 2024 sería de 156 millones de barriles si se cierra el bloque ITT. Por lo dispuesto también tras la consulta popular de agosto del 2023, pero también contempla asignaciones a salud y educación. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto 171 con el que declara la excepcionalidad para financiar el gasto de salarios para salud, educación y justicia con ingresos no permanentes como deuda. Además, explicó el presidente, así la excepcionalidad lo señala la Constitución que ordena que los gastos de salarios de la burocracia solo puedan financiarse con impuestos y no con deuda.
Mientras continuamos dándoles a conocer a ustedes qué es lo que qué es lo que contempla el documento remitido por parte del Gobierno Nacional para este análisis en el Pleno del Parlamento, les damos a conocer que están registrados hasta este momento 131 asambleístas. El presidente del Parlamento solicita cerrar este registro para proceder con la votación a la moción que ha sido presentada por parte del asambleísta Jorge Álvarez y que mocionó la ratificación del contenido de lo aprobado por el Pleno. Me permito informar que contamos con 131 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción del asambleísta Jorge Álvarez Granda. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Lo mismo le pido, 10 minutos a partir de esta hora, por favor, y se cierra la votación. Gracias, al menos que haya un percance en alguna curul. Gracias. Y al término de ese tiempo que ha otorgado el señor presidente de la Asamblea Nacional, se cerrará toda votación. Las cuatro formas de votación que tienen los asambleístas son votos a favor, que se pintan en las pantallas que usted sigue a través de la televisión legislativa y las redes sociales en color verde. Los votos en contra se pintan en color rojo, las abstenciones en azul y el voto blanco que se pinta en el mismo color. Hasta este momento, los legisladores y legisladoras han hecho uso de 3 votaciones. El voto blanco no ha sido utilizado, lo que significa que hay votos de respaldo, votos en contra y abstenciones. Les recordamos que para ratificarse, es decir, para aceptar la moción que ha sido presentada por parte del asambleísta Jorge Álvarez, que planteó que se ratifiquen en lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el jueves pasado, respecto a la ratificación del contenido de lo aprobado por el Pleno que aprueba las observaciones a la proforma del presupuesto, se necesitan por lo menos 92 votos de respaldo. Por el voto afirmativo suman 49, por los votos en contra 24 y hay abstenciones 12. No se registran votos en blanco. Continuamos en el desarrollo de la sesión 917 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando el Pleno del Parlamento ha sido convocado para esta jornada en modalidad virtual para conocer respecto a la ratificación del presidente de la República respecto a la proforma presupuestaria. No acogió las observaciones, el planteamiento del Parlamento ecuatoriano del jueves pasado y se mantuvo en las mismas cifras, en los mismos montos y la misma redistribución de los recursos para el presupuesto correspondiente para este año y para la programación cuatrianual. También por parte del Ejecutivo que ha sido planteado no realizó ningún tipo de modificación. La señora asambleísta Natalie Farinango durante su intervención señalaba que el presupuesto tiene la coherencia que mantiene la Constitución del Ecuador, no que se haya observado la proforma porque no se observó los sectores de gasto. Se refirió al contenido del informe que no fue aprobado por la comisión y que dijo sí contaba con todas estas recomendaciones. Ya habíamos escuchado también lo que planteó el señor asambleísta Jorge Álvarez respecto a la moción para ratificarse en las observaciones al presupuesto general del Estado. Luego, el asambleísta Rafael Dávila se unió, también inició su intervención diciendo que se unía al dolor de familiares y amigos de la alcaldesa de San Vicente, asesinada el fin de semana. Ya en la materia dijo que una tarea enorme y dificultad administrativa que registra la administración de los recursos en Ecuador. El país lleva casi 10 años permanentes de déficit fiscales. Cada año le falta dinero para cubrir los gastos, agregó el parlamentario, quien dijo que ojalá el gasto público pueda reducirse. Un gasto que es inflexible porque existe una gran cantidad de empleados del sector público y cree que se debe respaldar al presidente en la proforma enviada. También intervino el asambleísta Cristian Vega, dijo que el esfuerzo a la renegociación no significa un pago implícito. Hay capacidad de negociar la deuda externa y conseguir esos mecanismos. El Ejecutivo puede hacer el llamado a la Asamblea y es una muestra de ello aplicarlo a través de los multilaterales, señaló. Después, el asambleísta Otto Vera. Así es importante indicar que el Ejecutivo tenía hasta 10 días para pronunciarse sobre las observaciones que hizo la Asamblea Nacional al presupuesto general del Estado para el 2024. Sin embargo, el presidente de la República no tardó, y se ratificó en su propuesta inicial. En su constatación, el Gobierno Nacional señaló que el Legislativo no emitió las observaciones por sectores de ingresos y gastos, tal como lo señala el artículo 295 de la Constitución de la República. Según el régimen, solo hubo conclusiones de carácter técnico y recomendaciones para la mejora de manejo fiscal. Cabe recordar que también la ley en el artículo antes mencionado impide a la Asamblea alterar el monto global de la proforma que asciende a los 35.536 millones de dólares.
En la intervención del asambleísta Otto Vera, que fue la número 5, dijo que la Asamblea aprobó las observaciones al presupuesto que clarifica las intenciones del Parlamento por colaborar para todos los sectores. Tampoco se critica que todo está mal, dijo, de lo presupuestado por el presidente de la República, pero se puede modificar a los sectores de ingresos y gastos. Consideró que se debe apoyar a la propuesta del asambleísta Jorge Álvarez, es decir, la moción que ya en los próximos minutos cerrará la votación. Finalmente, en su intervención, la asambleísta Sandra Rueda dijo que es una proforma que demanda un análisis profundo y una reflexión, una proforma que no está financiada adecuadamente y se enfrenta el riesgo de no alcanzar un acuerdo con los multilaterales o peor aún, no ajustarse fiscalmente y sin respaldo claro. Hay disminución en el financiamiento para el servicio como salud, educación y seguridad, resaltó la parlamentaria Rueda, quien agregó que se debe revisar los contratos de las concesiones y finalmente dijo que hay que ratificarse en las observaciones a la proforma aprobada por el Pleno del Parlamento el jueves pasado. Avanza la votación, quedan únicamente 3 legisladores y legisladoras por consignar sus votos. Hay 73 votos de respaldo, hay 35 votos en contra y se registran 21 abstenciones. Se busca solucionar los problemas que se han registrado en las curules virtuales de los legisladores y legisladoras, esto previo al cierre de la votación. Recordemos que el presidente del Parlamento ecuatoriano dispuso 10 minutos para estas votaciones para tratar de solventar en ese tiempo algún tipo de necesidad tecnológica y una vez que ya se cierre este registro de votación se dará a conocer los resultados. El Pleno del Parlamento también tenía 10 días para pronunciarse una vez que el presidente de la República sea ratificado en su proforma o en su presupuesto general del Estado sin hacer ningún tipo de cambio e inmediatamente también, como lo hizo el presidente, se convocó a este Pleno de la Asamblea Nacional. Usted escucha la sesión 917 del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Se instaló sin ninguna modificación en el orden del día. 2 puntos que inició con el himno nacional de la República de Ecuador, se instaló con 120 asambleístas a las 14 horas con 34 minutos e inmediatamente inició el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto al oficio remitido por parte del presidente de la República que contiene la ratificación de la proforma del presupuesto general del Estado para el periodo fiscal 2024 y la programación presupuestaria cuatrianual del Estado 2024-2027. Esto de conformidad con el tercer inciso del artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Al respecto, es importante una vez más indicar que la normativa legal señala que la Asamblea Nacional en los 10 días podrá ratificarse en un solo debate con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes. De lo contrario, entrará en vigencia la programación y la proforma enviadas en segunda instancia por la función ejecutiva. Dentro de lo que ha sido planteado por parte del Gobierno Nacional en el documento que se analizó en el Pleno de la Asamblea Nacional, dice que el incremento al referirse al déficit que existe en el país es porque se registran obligaciones por el pago de intereses de deuda pública acorde al perfil del vencimiento y al nuevo endeudamiento para el periodo analizado. En promedio representa el 3.1% del PIB, el 2.1% del PIB correspondiente a intereses de deuda externa y el 1% del PIB del Producto Interno Bruto a intereses de deuda interna. En mediano plazo, este gasto presenta una tendencia creciente cuyo mayor impacto se da por el periodo 2025-2027, explicándolo principalmente por el incremento de las tasas de interés internacionales. Además, de manera textual cita, se proyecta un decrecimiento de los ingresos tributarios, especialmente en el IVA, el cual se encuentra subestimado y no guarda consistencia con los valores efectivamente recaudados por el presupuesto. Esto afecta directamente a las preasignaciones de los GAD, universidades y escuelas politécnicas. Ante esto, cita lo siguiente también y responde el gobierno. El ejercicio fiscal 2023 presentó una desaceleración económica y según la actualización de las previsiones macroeconómicas, con base a la metodología de cuentas nacionales, base fija, se presentaron en el mes de septiembre de 2023 del Banco Central del Ecuador. De esta manera, el gobierno nacional también desestima cada una de las informaciones o de las aseveraciones que se plantearon en el debate del jueves pasado en el Pleno del Parlamento Nacional. Esto en torno a las observaciones que se desarrolló por parte del Pleno del Parlamento ecuatoriano en esta sesión del jueves pasado, cuando con 73 votos afirmativos el Pleno de la Asamblea Nacional realizó estas observaciones al presupuesto, porque esta es una de las formas que tiene también la Asamblea Nacional, observar el presupuesto general del Estado o aprobarlo. En este caso se observó con 73 votos afirmativos durante la sesión del jueves 21 de marzo.
Para la proforma presupuestaria 2024 también se estima generar un ingreso no permanente que bordea los 2.840 millones, que provienen de la venta de bienes de larga duración, intangibles, recursos públicos de origen petrolero, entre otros. En el sector de telecomunicaciones se toma como base el proceso de concesión de frecuencias del espectro y la explotación del servicio de telefonía móvil. De ahí también que se prevé que la negociación entre el Estado y las empresas OTCEL y CONECEL generen ingresos por la renovación. El 5G por alrededor de 410 millones. Por otra parte, se esperarían ingresos por los 230 millones por conceptos de la monetización de antenas de Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. También en el caso del OCP del Ministerio de Energía y Minas ha informado que se encuentran también en la revisión y actualización del proceso de transición de operaciones del oleoducto que actualmente está a cargo de la compañía Oleoductos de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A. Existe una complicación en una de las curules, se trata de la curul virtual del asambleísta Guido Vargas, se interviene inmediatamente por parte del equipo de tecnología para solventar este problema. Es la única curul que en este momento todavía no ha podido consignar su voto, esto frente a la moción que ha sido puesta a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Se registraron 131 asambleístas por el sí, es decir, respaldar la moción presentada por parte del asambleísta Jorge Álvarez, suman 74 parlamentarios, por el no, votos en contra 35, abstenciones 21 y no se ha acogido el voto en blanco por parte de los legisladores y legisladoras. Esta es la sesión del Pleno 917 en modalidad virtual, cuando el Pleno de la Asamblea tiene que pronunciarse respecto al presupuesto general del Estado. Y como lo decíamos y lo cita también el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá ratificar sus observaciones en un solo debate con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes, lo que significan por lo menos 92 votos de respaldo. De lo contrario, entrará en vigencia la programación o proforma enviada en segunda instancia por la función ejecutiva. Son 74 votos de respaldo, falta un voto nada más por consignar, lo que significaría que no existe el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero eso ya conoceremos de forma oficial una vez que se cierre este registro a través de la sesión virtual. 917 Cita, prosecretaria, que se desarrolla verifíqueme en este si ya han momento. pasado los 10 minutos. Sí, señor presidente, ya pasaron los 10 minutos. Certifíqueme si el asambleísta Guido Vargas ha hecho algún reclamo formal de no poder votar por secretaría. Sí, señor presidente, el asambleísta Vargas se comunicó con nosotros y los chicos encargados de TICS están solucionando ese problema ahorita. Avisa, por favor, porque tenemos detenido toda la sesión por este problema. Gracias. Se toma nota, señor presidente. Durante la sesión del jueves pasado, para las observaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional se esgrimieron argumentos a favor y en contra de la planificación del presupuesto general del Estado, sobre todo en lo que concierne a las posibles vulneraciones de los derechos de la ciudadanía, puesto que se dijo no cumpliría la norma constitucional en relación con el crecimiento anual de las asignaciones para salud y educación. También se subrayó la necesidad de transparentar las cifras de la inversión en la lucha contra la delincuencia organizada, la inclusión de los recursos provenientes de las leyes económicas urgentes aprobadas por la Asamblea Nacional que generan el aumento en la recaudación tributaria, rubros que no constan en la proforma por parte de las intervenciones que se escucharon durante este debate. También se dio a conocer que se necesitaba conocer qué es lo que correspondía o cómo se invertirían los recursos que ingresarían por el incremento del impuesto al valor agregado IVA, que desde el 1 de abril regirá al 15%, pasa del 12 al 15%, parte de las observaciones que fueron planteadas en el Pleno de la Asamblea Nacional, y de esta manera fue remitido inmediatamente hacia el Ejecutivo. El documento al que se hace referencia contiene 9 conclusiones. Una Cierre la de ellas votación, es la por favor, proforma y den los 2024 resultados. que parte de supuestos macroeconómicos sobreestimados, ya que el crecimiento de 0.8% del PIB no agrupa todo lo relacionado al impacto. Además, también aborda parte del gobierno central sobre la economía, la crisis de inseguridad y fenómenos naturales. En cuanto al volumen de producción petrolera, a pesar de no incluir la producción del bloque 43 del ITT, se espera que la producción siga a la baja, condicionando el flujo de ingresos petroleros que se estableció en la proforma. Ahora sí está prendido. Ya, Sí, por favor. contamos con 75 votos afirmativos, 35 negativos, 0 blancos, 21 abstenciones. La moción presentada por el asambleísta Jorge Álvarez no ha sido aprobada.